Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo webinar, un webinar que es muy especial porque es el primero que es colaborativo con otras empresas y proyectos. En este webinar hemos contado con la colaboración de Team Insights, que es un software que ayuda a medir el compromiso de los equipos en tiempo real, y con Itekia, que es una empresa de desarrollo de software que es la que está detrás del proyecto de Team Insights. Gracias a todos los que venís también a través de estos dos proyectos. También es muy especial por otra razón, y es la temática. Para este webinar de octubre, hemos decidido hablar sobre un tema no resuelto que seguro que a todos nos preocupa y que nos afecta no solo como profesionales, es decir, como jefes de equipo, como recursos humanos, como gerentes, sino que también nos afecta como personas. Como sabéis, el tema de hoy es el compromiso de los equipos. No vamos a realizar una presentación teórica sobre motivación o sobre compromiso, que si os interesa no dudéis en escribirnos y organizamos un formato quizás más temático, o más teórico. Pero vamos a contrastar algunas prácticas y creencias con la realidad a través de la experiencia y los ojos de nuestros invitados de hoy. Hoy tenemos el placer de contar en nuestro webinar con Eva Olmos, directora de Recursos Humanos de Adamo Telecom Iberia. Buenas tardes, Eva. Hola, Eva. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y con Luis Rodríguez Sacristán, director general en Compensa Capital Humano. Muy buenas tardes, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a participar. Yo hoy había estado en algunos eventos con vosotros de asistente que me habían sido muy útiles y espero que en este podamos ayudar a todo el mundo también. Genial, muchísimas gracias, Luis. Espero que así sea. Antes de empezar, sí que me gustaría que nos explicaseis un poco en qué tipo de organizaciones trabajáis y que nos deis un poco a conocer más sobre Adamo y sobre Compensa para que todos nos situemos un poco de cuál es el contexto del cual vamos a hablar. Si os parece bien, Eva, ¿te parece que comiences tú? Sí, por mí encantada. Bueno, si queréis os hago un pequeño resumen. Adamo es una empresa que viene de una startup bastante larga y que en este momento pues está en plena expansión. Nosotros nos dedicamos pues a lo que es el despliegue de cable de fibra óptica y a su comercialización a través de los distintos ámbitos de comercialización clásicos y no tan clásicos dentro del sector. En este momento estamos, como os comentaba, en plena expansión y tenemos la peculiaridad de ser la única empresa en España que como objetivo tenemos acudir a rural. Nosotros llamamos rural y rural significa pues poder dotar de la máxima tecnología, 1000 megas, a aquellos puntos de la España rural con más dificultades de acceso. Es decir, donde los grandes no van. Nuestro interés no está tan enfocado en las ciudades, sino en los pueblos y en poder poner en el mapa, ¿no? Y reactivar a nivel económico y de conocimientos zonas que han estado desprotegidas por no tener facilidad de acceder al mundo de la comunicación como es hoy en día pues Internet. Esto, para entenderlo un poco, Eva, ¿qué tipo de perfiles profesionales tenéis en Adamo en general? ¿Estamos hablando de un gran colectivo de ingenieros o qué tipo de perfil predomina en vuestra organización? Bueno, nosotros al ser una empresa de tecnología en este momento tenemos mucho tequi, ¿no? Que parece que es una palabra que está muy de moda, pero sí que es cierto que dentro de los tequis también hay subtequis, ¿no? Y en Adamo tenemos muchísimo ingeniero, muchísimo especialista en despliegue de red. Sí que es cierto que son áreas muy específicas de la ingeniería. Tenemos algún que otro pues programador, pero no tanto, porque hoy en día pues existen en el mercado pues toda una serie de productos que te facilitan el no tener que crear una herramienta propia, que además te hace bastante difícil la gestión luego cuando, por ejemplo, nosotros estamos comprando redes y empresas de redes en otros puntos de España, entonces tenemos que terminar fusionando sistemas, bla, 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 con lo cual tener sistemas estandarizados facilita bastante la vida, que si tienes desarrollos propios es más complejo. Entonces, sí, tenemos mucho ingeniero de redes, ingeniero de NOC, que son asistencias en primer, segundo y tercer nivel, pero también tenemos toda otra serie de profesionales que enriquecen, yo creo que ese cosmos en el que vivimos, ¿no? Más, pues evidentemente un área comercial muy importante con B2B, B2C,
door to door, wholesale, o sea, tocamos todas las áreas de la comercialización de nuestro propio producto y en colaboración con terceros. Y también, pues, evidentemente, las áreas de servicio como recursos humanos, ¿no? Que todos son de ciencias y nosotras las de letras, pero ahí damos el apunte más humanístico quizás, ¿no? Más de perfil, si quieres, más creativo, menos frío, menos calculador, menos organizados, nos gusta el caos, ¿no? Y eso creo que enriquece a ambas partes. Yo tengo que decir de que desde que trabajo con Adamo me he vuelto mucho más ordenada. No sé si es sano o insano, pero a mí me ha ido bien, porque los ingenieros suelen ser muy, muy ordenados. Con lo cual, bueno, ellos algo han ganado de nosotras, porque además es un placer para mí decir que todo mi equipo está configurado por mujeres. Somos 6 mujeres en este momento en el equipo ya, y porque el ámbito de la tecnología suele ser bastante masculino. Yo busco ingenieras que quieran unirse al proyecto continuamente. Pero sí. La verdad es que tenemos un buen mix de Perfecto, Eva. perfiles. Muchísimas gracias. Ahora tenemos un poco más de contexto. Luis, ¿nos cuentas un poquito sobre Compensa? Claro. A ver, sí. Bueno, muy interesante, Eva, lo que has comentado y me ha hecho particular gracia lo que comentabas de la parte humanística contra los... Yo creo que ahora cada vez más trabajamos todos juntos y los hilos entre departamentos y demás no funcionan, ¿no? Y estamos todos muy permeabilizados. Bueno, yo, para poneros en contexto de Compensa, nosotros, Compensa Capital Humano, somos una empresa de servicios en el ámbito de la consultoría, la tecnología y la gestión. Esto es muy importante porque ahora eso explicará los perfiles muy multidisciplinares que tenemos dentro del ámbito de la compensación total, ¿no? Nosotros damos servicio a las direcciones de personas de grandes empresas especialmente y medianas para ayudarles a definir mejor esa estrategia y implementar lo que es una eficacia y una eficiencia retributiva en las empresas, ¿no? Deciros que bueno, como os decía, damos servicio de consultoría, de tecnología y outsourcing también de la gestión. Esto, claro, nos obliga a tener perfiles muy multidisciplinares. De tecnología, como tenemos una plataforma propia en evolución continua, sí que tenemos desarrolladores propios en un volumen importante, casi la mitad de la empresa es del ámbito de la tecnología. Tenemos, como os puedo calcular, entre 40 y 45 personas del ámbito puramente desarrolladores, ingenieros de software, ingenieros de sistemas, gentes de seguridad, gentes de BI, científicos de datos, product owners, diseñadores, bueno, todos los perfiles de tecnología, pero junto a los product owners que ya se escoran un poco más a negocio, ¿no? Eva, por lo mismo que decías tú, también equipos de recursos humanos, tenemos mucho perfil también de administrativos. De hecho, por el outsourcing que hacemos en la gestión, tenemos un equipo muy grande también de administración. Y consultores más clásicos, si es que eso se puede decir, porque cada vez más la consultoría no es la que había antes, pero sí que tenemos un número importante de consultores, servicio de atención al cliente, como he dicho, administrativos, en fin, perfiles muy multidisciplinares, ¿no? Compensa tiene 16 años, estamos en España, sobre todo en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, y en México también. Y damos servicio, como os decía, a grandes empresas, unos 180 clientes. Bueno, no sé si puedo decir nombres, pero bueno, no importa. En cualquier caso, pues grandes empresas y, bueno, supongo que como contesto, si tenéis más dudas, Guillermo. Perfecto, bueno, así ganamos un poquito de contexto y comprendemos un poquito más tanto quién es Adamo con quién es Compensa y qué tipo de perfiles trabajan ahí. Yo, antes de explorar vuestras experiencias en la parte del compromiso, sí que me gustaría poner sobre la mesa un elemento de debate que es quizás un poquito más conceptual, pero yo creo que de alguna manera tenemos que tratarlo antes de hablar directamente del compromiso, ¿no? Muchas veces oímos hablar del compromiso, pero también de otros conceptos como la motivación o incluso la felicidad, ¿no? Que ahora se está volviendo como una última tendencia dentro de recursos humanos. Desde vuestro punto de vista, ¿qué diferencias encontráis entre estos conceptos, si es que encontráis diferencias? Empezamos contigo, Luis. Venga. Bueno, yo pienso que el compromiso creo que es más amplio, ¿no?, que los otros dos términos, o al menos los engloba, me explico, ¿no? Para mí el compromiso es
se da o tiene mucho que ver cuando, bueno, pues comentaba que el compromiso para mí tiene mucho que ver con que los objetivos del empleado estén alineados con los objetivos de la empresa. Eso hace que, por lo tanto, la responsabilidad que siente el empleado haciendo los propios esos objetivos, haciendo los suyos, provoca los comportamientos que luego queremos obtener. En cambio, la motivación creo que también es necesario, pero es una parte necesaria del compromiso, ¿no? Quiero decir, no podemos estar con gente que no esté motivada por el proyecto, pero hay muchas veces o puede darse el caso, que hay gente que está motivada por alguna tarea, alguna responsabilidad que está haciendo y que a lo mejor no es la que está absolutamente alineada con la empresa, ¿no? Por lo tanto, creo que el compromiso va más allá y la felicidad quizás un poco más eventual, ¿no? Porque el compromiso creo que va más con el medio y largo plazo y la felicidad creo que nadie de una manera sostenida no puede no ser feliz en su puesto de trabajo, porque eso a la larga obviamente no puede estar comprometido. Pero bueno, hay días que todos tenemos malos días, ¿no? Hay días que puede que no seas feliz, pero eso no quiere decir que no estés comprometido, ¿no? Es un tema de más eventual. De acuerdo, Luis. Oye, pues al final se trataría de que se puede estar motivado pero no comprometido, que quiere decir de alguna manera que no estás alineado con el proyecto con el que estás. Y luego, como tú decías, seguramente un elemento que define la felicidad es esa eventualidad, ¿no? Eva, desde tu punto de vista, ¿estás de acuerdo con lo que dice Luis? ¿Tienes alguna idea diferente? En su mayor parte sí, evidentemente. Además es quizás una perspectiva bastante tradicional, ¿no? La verdad es que yo actualmente estoy en el sector de las telcos, pero ya tengo 53 años, llevo trabajando en el sector de recursos humanos desde los 19, con lo cual he visto muchas cosas en muchos sectores, ¿no? Y tengo que ser honesta, y si soy honesta, conmigo y con los que me están escuchando y me quieran escuchar, no necesariamente tienen que compartir mi forma de ver la vida, ¿no? Pero sí que es cierto que yo estoy viendo cada día más, porque estamos en pleno crecimiento de recruiting, bueno, vosotros lo sabéis en GHC cómo vamos, ¿no? Que se está evidenciando cada vez más un cambio de paradigma social, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es verdad que el compromiso, obviamente, estoy absolutamente de acuerdo que tiene mucho que ver con el estar alineado y informado y bien comunicado sobre los objetivos de empresa, evidentemente, tiene mucho de ahí, pero también tiene mucho que ver con los valores que la empresa transmite y que no son aquellos que se ponían en los años 90, que se puso tan de moda el vision, el mission y el statement y todo esto. Yo que vengo de Ritz-Carlton, nos decían que éramos una secta. Pues no es tanto eso, sino con el liderazgo por el ejemplo, ¿no? A través del ejemplo. ¿Qué transpiras tú a la organización como líder y qué percibe la organización de ese compromiso, ¿no? Y sí que es cierto, yo creo que sí que tendríamos que empezar a darle cada vez más importancia al tema de la felicidad. Fíjate que los que somos de mi época, la felicidad suponía pues un crecimiento y un reconocimiento personal y social, ¿no? Muchas veces iba pues bastante de la mano de un reconocimiento a nivel económico, ¿no? Porque para eso te habías estado 5 años estudiando como un loco y creciendo, ¿no? Hoy en día yo me doy cuenta que muchos de los que mal llamados millennials, ¿no? No priman solamente ese crecimiento social o solamente el reconocimiento, sino que para ellos es importante tener un buen equilibrio entre su vida personal, entre lo que ellos estiman como valioso, que es su vida personal, y su vida profesional, y los valores que ellos sean capaces de compartir en común con el proyecto con el que deciden alinearse. Así que sí que yo diría que es importante cada vez más la felicidad. Es muy difícil estar alineado si no compartes valores que te hacen feliz. O sea que quizás yo aquí sí que haría este matiz, porque la tendencia
psicosocial va hacia ese lado. No prima tanto la remuneración por tal o la empresa para la que trabajo porque te da un nombre, pero sí que empieza a tener mucho peso en la toma de decisiones de unirse a un proyecto, que este proyecto esté alineado con los valores y que me aporte, ¿no? Y me aporte ¿qué? Bienestar, felicidad, ¿no? Donde yo sea feliz trabajando. Yo creo que sin ser consciente, lo he dicho nada más llegar. Digo, es que yo soy de las que me lo paso genial trabajando, siempre sonrío, claro, ¿no? Pero es algo que cada vez va más buscado. Y eso, para mí, está marcando un hito, un cambio de paradigma. Clarísimo, ¿eh? Dices, cada vez más buscado. Yo a veces tengo la sensación que yo nací en los 80 y yo siempre digo que soy millennial rozando el palo, para no decir que soy generación X. Pero sí que es verdad que pues gente que llevamos ya en el mundo laboral cierto tiempo, hemos vivido ese cambio de paradigma que tú comentas, que al final es de pasar de las teorías de Taylor a las teorías de Maslow y de Herzberg, y luego darnos cuenta de que estamos pidiendo más que solamente un salario y un reconocimiento, que estamos pidiendo muchas más cosas, ¿no? Tú, Luis, como líder de Compensa, como responsable de equipo, ¿has vivido esa transición hacia elementos que antes igual te funcionaban y que ahora necesitas introducir nuevas cosas para conseguir ese compromiso de la gente? No, sin duda. Si es que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que ha dicho Eva, por ejemplo, antes. Lo que pasa es que yo he querido introducir unos primeros titulares, ¿no? Pero es que la parte de la compensación total es justamente lo que en Compensa somos los que estamos siempre explicando estos términos, intentando evangelizar, incluso intentar ayudar a las empresas, y nosotros hacia adentro, todo lo que siempre proponemos hacia afuera, no podemos no hacerlo hacia adentro primero. A modo nosotros de ver que las cosas funcionan, ¿no? Desde hace mucho tiempo estamos seleccionando por valores, estamos evaluando por valores. O sea, imagínate, Eva, si le damos importancia a estos temas. La compensación total como toda ella no es la retribución dineraria, sino obviamente todas esas medidas que componen temas de conciliación, temas de integración de la vida personal y laboral, temas de programas de reconocimiento, formación y desarrollo. Todo eso forma parte de la compensación total y es lo que estamos acompañando a las empresas y hacia nosotros, obviamente, también, viendo cómo podemos para cada colaborador tener una propuesta de valor a cada empleado diferenciada y personalizada, ¿no? Atendiendo a sus necesidades personales, familiares y profesionales, que además van cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, eso lo tenemos clarísimo y nosotros es algo en lo que desde la dirección nos estamos ocupando y preocupando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí, absolutamente de acuerdo con lo que dice Eva, que hay un cambio de paradigma clarísimo. Ya la retribución dineraria no es para nada suficiente, ¿no? Es necesaria, pero hay muchos otros elementos que especialmente la gente más joven está valorando mucho más que antes, ¿no? Y es absolutamente de acuerdo, sí. Por lo tanto, sí que tenemos, verdad, que tenemos una especie como cambio de contexto y de paradigma, que esto al final, oye, no olvidemos, son problemas y preocupaciones para los que gestionamos personas. Porque antes era mucho más fácil, ¿no? En la época de Ford y de Taylor, oye, dabas más dinero y la gente trabajaba más. Ahora esto ya no vale, esto ya ha cambiado completamente. Y hay un elemento que tú comentas, Luis, que para mí es muy relevante, que lo has dicho, que es propuesta de valor individual y cambiante. O sea, que estamos viviendo en un entorno en el cual, oye, las cosas se tienen que ir moviendo y ya no hay una estática, ya no hay un modelo en el cual, bajo estos paradigmas, yo te estoy motivando, te estoy comprometiendo, sino que tengo que adaptarme en cada momento, ¿no? Me gustaría preguntarte, Eva, tú como líder de recursos humanos, como directiva de recursos humanos, ¿qué tipo de acciones o qué tipo de planteamientos tú estás haciendo para ayudar a que la compañía tenga esa capacidad de poder comprometer más a los equipos? Mira, yo creo que el más importante es escuchar, porque
muchas veces en las organizaciones no se escucha lo suficiente y escuchar significa muchas cosas, compila muchas cosas, ¿no? Para mí escuchar proactivamente y de una forma asertiva conlleva también acudir a los proveedores, ¿no? Entre comillas, a externos bastante más neutrales y que te puedan aportar mucha más información para poder procesar de forma adecuada y convertir en acciones reales eso que tú estás obligado a escuchar como profesional de recursos humanos. Porque al final tienes que terminar tangibilizando, ¿no? Aquello que tú escuchas, procesarlo y tangibilizarlo, porque siempre hay que ofrecer un retorno. Hay que tener en cuenta que cuando alguien se toma la molestia de compartir contigo pensamientos, emociones, porque la estructura poliédrica del ser humano tiene que ser lo que prime, tienes la obligación de darle un retorno, ¿no? De ofrecerle un retorno. Está haciendo un esfuerzo por transmitirte probablemente, para mí, píldoras que son oro, valor. Y si con ello no haces nada, frustras a la propia organización. Con lo cual, tener partners en ese camino, en esa progresión, en ese crecimiento, esta evolución que nos lleva a la loca sociedad en la que vivimos hoy. ¿Quién nos diría que hace 4 días estábamos viéndonos día a día? Yo he seleccionado pues prácticamente el 30% de la plantilla en plena pandemia. He tenido que reinventarme y saber tocar el alma de las personas a través de una pantalla. Eso es un reto muy importante, formar a los equipos, dar la bienvenida y acoger a personas sin poderlas tocar, ni tan siquiera estrechar su mano. O sea, que creo que eso también forma parte de escuchar. Escuchar en el sentido de entender, de procesar y de, por lo tanto, ofrecer a cambio. Para mí eso es clave. No, aquí el elemento de escucha es tan fácil de decir como tan difícil de hacer a veces, ¿no? Porque a veces tenemos una tendencia como que de escucharnos a nosotros mismos o incluso hacer una cosa que es muy humana, que es llegar a conclusiones antes de escuchar, ¿no? Y tenemos que luchar contra esa naturaleza que tenemos a veces interna y hacer una escucha activa de lo que nos dice la gente. Luego hay otra cosa muy interesante que dices, que es el tema del retorno. Yo a veces me encuentro con alguna persona, con algún cliente que me dice, oye, ¿para qué voy a preguntar si no voy a hacer nada con lo que me digan, ¿no? El miedo a la generación de expectativas y el no poder cubrir esas expectativas. Yo siempre le respondo con la misma, digamos, teoría o con la misma respuesta, que es, hombre, si no les escuchas, eso no hace que el problema desaparezca, sigue estando ahí, lo que pasa es que tú miras hacia otro lado, ¿no? Por lo menos es como yo tiendo a responder a este tipo de cosas. Sí que está claro que recursos humanos juegan un papel muy importante a la hora de ayudar al compromiso global de la organización, ayudando a que otros hagan cosas, porque justamente hablamos de escuchar, recursos humanos tiene que tener de alguna manera una oreja puesta en la organización, pero también dependemos mucho de los que están realmente dirigiendo a las personas en la operativa y ese rol de recursos humanos de, entre comillas, evangelizar, si quieres, o ayudarles a ellos a que sean capaces de hacer ese tipo de actividades, ¿no? Luis, tú como director general, viviendo este tipo de situaciones, no tanto desde recursos humanos, que de alguna manera tiene esa responsabilidad natural de preocuparse por las personas, ¿cómo trabajas el compromiso en tu organización? ¿Qué tipo de cosas haces? Ok. Bueno, como os comentaba antes, y en la línea también para encadenar un poco a lo que estábamos hablando, en cuanto a la comunicación, por cierto, y a escuchar a los empleados, nosotros, por ejemplo, tenemos canales para favorecer desde un punto de vista corporativo y para toda la compañía ese mecanismo de escucha, ¿no? Y de comunicación empleado-empresa, ¿no? Entonces, tenemos desde un medio que le llamamos la voz del empleado, donde los empleados pueden transmitir y comentar o responder a encuestas que además lanzamos regularmente, ¿no? Es decir, para todos los empleados estamos lanzando encuestas donde le estamos, ahora desde el teletrabajo, pues preguntando por su entorno de trabajo, por su rendimiento, ¿no? Su comodidad o sus dificultades que estaban teniendo, pero desde mucho antes de la pandemia ya veníamos preguntándoles, pues por ejemplo, ¿no? Cómo era la adecuación que estaban teniendo de la oferta que estábamos dándoles en términos de compensación a cada uno de ellos y otro tipo de iniciativas siempre de comunicación, ¿no? Luego, claro, nosotros, además, por ejemplo,
estamos teniendo, como antes he empezado también, bueno, he introducido un poquito, también estamos introduciendo esos mecanismos formales de evaluación, regulares. ¿En qué sentido, no? Esto es algo que en algunas compañías sé que choca culturalmente o parece un poco complicado de llevar a término, porque, a ver, evaluaciones del desempeño de toda la vida, eso muchos de los asistentes seguro que son más especialistas que yo, ¿no? Pero nosotros lo que fuimos corrigiendo fue no hacer evaluaciones del desempeño a escala Likert, clásicas, de comportamientos asociados al puesto de trabajo y estas historias, sino que fuimos haciendo un modelo más ligero que permitiera, que favoreciera lo verdaderamente importante, que es la comunicación entre el jefe y el colaborador. Entonces, esto, para conseguirlo, una vez al mes, sobre plataformas digitales, ¿no? Porque eso sí, o sea, todo lo que estamos intentando que funcione, buscamos que en los puntos de contacto de la experiencia del empleado con la compañía estemos introduciendo tecnología, porque es lo único que al final también favorece que las cosas puedan tener, digamos, una continuidad y una analítica, ¿no? Y un seguimiento eficaz de cómo está, de qué está pasando, ¿no? Entonces, sobre aplicaciones móviles y plataformas, estamos facilitando que se produzca esa comunicación, ese contacto, donde las expectativas del jefe son contrastadas con la percepción del empleado, ¿no? Es decir, el empleado entra, se autoevalúa en los diferentes valores que además por cada puesto de trabajo se han personalizado un poco, no los valores como tal, sino qué tipo de circunstancias tienen que estar alineadas con esos valores en cada puesto de trabajo, ¿no? Entonces, el empleado, pues una vez al mes, tiene que autoevaluarse y el jefe le evalúa en una reunión que tiene que producirse, ¿no? Y más ahora que estamos con esta dificultad, digamos, del teletrabajo, pues creo que todas esas iniciativas que faciliten este contacto son muy necesarias, ¿no? Por otro lado, bueno, programas de reconocimiento como tal, los tenemos activados los tenemos en funcionamiento, claro, desde antes de la pandemia, ¿no? Lo que pasa es que ahora seguimos dándole importancia a todos los que son no solo reconocimiento entre pares, que también, y en lo mismo tenemos canales para que los empleados también puedan interactuar y darse las gracias. Tenemos presenta un amigo para ayudar en la selección. Desde luego en la selección, por cierto, Eva, es muy complicado lo que acabas de decir, es verdad, el onboarding es muy complicado, especialmente en la pandemia, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, utilizamos la propuesta de valor al empleado individualizado como una herramienta también incluso para la atracción, ¿no? Estamos teniendo entrevistas con profesionales que además, como los tequis que tú comentabas, ¿no? El mercado está muy saturado en Barcelona, Madrid, hay una gran presión, entonces la selección es complicada y estamos utilizando esas herramientas que le comunican lo que va a tener más allá de la retribución dineraria, ¿no? Toda esta cultura de trabajo que se va a encontrar, las herramientas que va a tener de flexibilidad espacial, temporal, todo esto lo estamos incorporando incluso en la entrevista, ¿no? Creo que es muy importante y que la acompañe durante el onboarding, ¿no? Porque los primeros días en una empresa que entras en un equipo de alto rendimiento, ¿no? Donde la excelencia se está provocando, pues, equipos que están, digamos, todos con un alto grado de carga de trabajo, es complicado, ¿no? Entonces tenemos que darles herramientas para que faciliten este onboarding. Y luego yo quería simplemente destacar el empoderamiento que estamos intentando de los mandos intermedios, los jefes, que al final son los que son el alma de la empresa. Y el empoderamiento, desde la parte teórica, hemos oído todos 1000 veces que hay que hacerlo, pero nosotros os quería matizar que le estamos intentando dar a esos mandos intermedios una gran potencia analítica, dashboarding, de los resultados de su gente, sobre los KPIs que hayan establecido, ¿no? Porque esto para nosotros está significando, claro, los jefes, como a la vez son, digamos, tejido muy productivo, que tienen, pues, como propios mucho trabajo, siempre les significa dificultad alojar el tiempo necesario en liderar a las personas, porque esto es algo que muchas veces no lo tenemos muy en cuenta, que hace falta tiempo. Entonces, para hacerlo bien, ¿no? Y se lo merece, ¿no? Y es lo que percibe el colaborador, ¿no? Y cuando le estamos dedicando tiempo, ¿no? Cada uno de los jefes. Además del ejemplo que decía Seba, que en eso estoy 100% alineado. Entonces, tenemos que intentar darles herramientas y facilidades para que puedan hacer un seguimiento de sus equipos con el menor tiempo posible, ¿no? Sino que
tengan facilidades para ello. Es una de las cosas que es compleja en una organización, sobre todo cuanto más grande es, ¿no? En términos de motivación y compromiso. Que hay una parte que juega pues, un departamento más funcional y transversal como recursos humanos, gerencia, dirección general, también está afectando, pero luego en la operativa, todos hemos escuchado esta maravillosa frase que dice, la gente no deja empresas, deja a sus jefes, ¿no? Con lo cual, sí que es evidente, seguramente no siempre es así, hay gente que deja empresas y no deja jefes, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que de alguna manera esto refleja el hecho de que el jefe tiene un impacto muy importante en lo que es la satisfacción, el compromiso, la felicidad de los miembros del equipo, ¿no? Eva, a mí me gustaría que pudieses compartir con nosotros experiencias concretas que hayas vivido y aprendizajes de acciones y cosas que hayas hecho con equipos que hayan tenido problemas de compromiso o problemas de ambiente. Bueno, como tú bien dices, generalmente cuando se producen estas situaciones donde ves que un equipo no está alineado, porque yo creo que cuando alguien acepta una posición en una compañía, por lo menos por mi propia experiencia, el compromiso lo trae de serie, porque está admitiendo que su vida va a cambiar. Tenemos que tener en cuenta que la dedicación que prestamos a nuestro entorno profesional es elevada, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo creo que a veces ha habido distorsiones en lo que se entiende como el compromiso porque no ha habido una buena conexión con los líderes, a lo mejor, ¿no? No todos los estilos de liderazgo encajan con todo el mundo. Es algo tan simple y tan complejo, ¿no? Parece que estoy diciendo una perogrullada, pero tiene más miga de lo que parece, ¿no? Personas que como líderes han sido muy exitosos en determinados entornos, tú los atraes a tu compañía pensando que has hecho el fichaje del talento más plus del mundo mundial y luego resulta pues que su estilo de liderazgo no encaja con el equipo que tiene que liderar. Para mí, eso es la clave. O sea, realmente el compromiso se consigue cuando tienes el compromiso directo con el líder que está gestionando un área, ya no solamente con las altas gerencias, sino con la persona que tienes, pues que está gestionando, además cada vez más las organizaciones tendemos a hacerlas más chatas, con lo cual la personalidad del líder tiene mucho que hacer y que complementar y que aportar a que se llegue a un buen puerto, ¿no? Como organización. Con lo cual, otra vez. Déjame que te haga una pregunta concreta porque viene a colación de lo que estás comentando. ¿Qué haces cuando te pasa eso? ¿Qué haces cuando incorporas a un nuevo directivo, a un nuevo jefe de equipo que tiene ese gap, ¿no? de conexión con el equipo? Pues fácil. Bueno, los que me conocen ya saben que yo soy una persona que no tengo demasiado tapón, que lo que ves es lo que hay y en la mayoría de las situaciones ese líder me ha agradecido la transparencia, la franqueza, ¿no? Yo creo que el trato directo diciendo, mira, a lo mejor es una visión mía, pero escucha una loca y a lo mejor si hay ciertas cosas que somos capaces de ajustar, empezará a ir todo un poquito más fluido, porque al final el líder y su equipo es como una pareja, para que nos entendamos, ¿no? Ambos tienen que poner de su parte, todos tienen que poner de su parte con un hito común y al final es eso, es el éxito, ¿no? de tu área de negocio o de responsabilidad y por lo tanto también el equilibrio con tu felicidad y tus intereses y tu crecimiento personal, sino, como decía antes, como no solamente nos motivan móviles económicos, sino que también de crecimiento, un líder cada vez más está asumiendo ese rol de maestro, entre comillas, de poder mostrar y abrir nuevos retos a su equipo, de ponderarlos de una forma adecuada, de permitir que se equivoquen, de permitir que aprendan de sus propios errores, de empoderamiento, empoderamiento en plenitud y sobre todo de conexión.
Entonces, ¿qué hago? Pues normalmente lo primero es tener un diálogo honesto con ese líder. Una vez identificados y reconocidos pues esos gaps que pueden surgir, yo nunca doy una batalla por perdida. Los que me conocen lo saben bien, ¿no? Entonces, lo que solemos hacer es trabajar sobre esos gaps y buscar tanta ayuda interna como externa como sea necesaria. O sea, si una vez una empresa ha asumido un compromiso con un profesional, creo que parte de su obligación moral y de valores es apoyar a ese profesional también en su propia evolución. No es una figura estática, un líder, sino que tiene que estar en continua evolución. Y como no somos Dios nadie, ¿no? Tenemos que estar abiertos a continuar también nosotros con nuestro rol de aprendizaje continuo. Y ese aprendizaje pasa pues por dejar que te aconsejen por otros profesionales, por acudir a pedir ayuda en ciertas áreas donde eres sabedor, porque así lo percibes de tu propia gente o te lo están haciendo percibir tu propia gente, pues que quizás ahí puedes tener una carencia, porque ya repito, o sea, la figura de aquel líder que se idolatraba y bueno, gurús, pocos. Y los pocos gurús que hay hoy en día son más humanos que gurús inalcanzables. No sé si me estoy explicando bien. Totalmente, totalmente. Es interesante lo que planteas porque tampoco es fácil de hacer, ¿vale? Porque al final, cuando tú reclutas a alguien y te encuentras con ese gap entre el líder y equipo, aquí hay una lectura implícita y es, la selección la hemos hecho mal, ¿no? O sea, hemos seleccionado, hemos evaluado mal al candidato y por tanto hay un desencaje. Entonces, tanto como recursos humanos como con la parte de negocio que ha participado en la selección, es asumir que ha habido un error. Y lo que te permite actuar también, lo que tú dices, al final lo que tenemos que hacer es actuar con rapidez, hacer despejo y hablar con la persona. Yo he vivido y una cosa que parece como evidente, no es tan evidente. Yo he vivido en primera persona circunstancias en las cuales se ha mantenido a gente sin dar ningún tipo de feedback y sin darle la oportunidad de mejorar como líder. ¿Por qué? Por miedo a quedar retratado y que alguien señale de hoy tu trabajo ha sido malo porque te has equivocado seleccionando, o tu trabajo ha sido malo porque has apostado por esta persona y fíjate que no está funcionando y tú lo estás avalando que no funciona porque le estás ayudando a mejorar, ¿no? Con lo cual hay una parte de valentía que a aquellos líderes que les cuesta pues bajarse del ego, les cuesta mucho plantear la solución que tiene más sentido común quizás, ¿no? Luis, en tu propia experiencia, ¿qué tipo de circunstancias similares, ya sea con líderes seleccionados o con equipos en los que hayas tenido problemas de compromiso de este estilo? Claro, bueno, nosotros, a ver, estamos, claro, nos pasan cosas similares a las que nos pasan en todas las empresas. Claro que hemos tenido equipos menos comprometidos que otros o malos liderazgos, ¿no? Nosotros creo que desde hace bastante tiempo ya cambió el modelo de liderazgo que sabemos que está siendo más eficaz. Entonces, esos modelos jerárquicos donde el jefe siempre tiene la razón, ¿no? Y es el que más sabe, es absolutamente falso, pero que es que yo, por ejemplo, dentro de la empresa tenemos jefes que tienen especialistas debajo de ellos sobre los que el jefe no tiene casi idea del ámbito de trabajo de la persona. O sea, este es el nivel, ¿no? Digo, porque claro, entonces, ¿cómo puede funcionar que el jefe, ¿no? Evalúe o, a ver, primero, todo parte de una confianza mutua. Eso, desde luego, por eso la selección por valores es tan importante. Entonces, parte de una confianza mutua necesaria para que se dé el compromiso, pero que se dé la autonomía, ¿no? También, porque el modelo de liderazgo donde el jefe está continuamente marcándole la agenda al colaborador, diciéndole lo que tiene que hacer, para cuándo, cómo, etcétera, eso acaba degradando en un modelo de bajo rendimiento y bajo compromiso al final, ¿no? Porque además los empleados crecen cuando les damos espacio, ¿no? Para crecer. Y eso obliga, que es muy bien lo decía antes Eva, a ceder ese espacio que en el fondo va a provocar que algunas cosas las están haciendo de una manera que tú no lo harías así, ¿no? Y puedes estar, y lo hemos visto y nos ha pasado, en algún jefe que ha estado con una supervisión, digamos, demasiado encima de los colaboradores, haciendo que estos pues no puedan tener un espacio, un poco de autonomía para ir creciendo, ¿no? Un poco. Creo que hay que tener un equilibrio, hay que saber guardar un equilibrio entre no supervisarlos a dejarlos crecer y ser un poco más autónomos, ¿no? Esto es clave para ese modelo de liderazgo que sin este no se puede crecer, ¿no? Yo es lo que te destacaría como que hemos encontrado más clave para que esto funcione mejor.
Pero aquí estamos hablando mucho de valores, que es lo que conecta también un poco con el compromiso. Cuando conecto con la razón de ser de la compañía, de alguna manera estoy impulsando ese compromiso, me comprometo con la compañía. Hay una palabra que se empieza a utilizar también mucho, que se pone muy de moda, que es el concepto del propósito. Aprovecho para recomendaros una entrevista que hicimos hace poquito en el podcast a Alex Dilme, que fue la persona que desarrolló un proyecto de implantación, de definición e implantación de propósito de una compañía tan grande y compleja como GB Foods, ¿vale? Os lo dejo ahí por si os interesa escucharla. Y sí que es verdad que de alguna manera ese propósito nos ayuda a identificarnos con la compañía y hacer más fácil que ese compromiso exista. Yo a veces pongo un ejemplo que es muy manido y que muchos de vosotros conoceréis, pero me vais a permitir la posibilidad de poder explicarlo también hoy aquí, que es la diferencia entre construir un muro y construir un muro para una catedral, ¿no? Es exactamente lo mismo, operativamente yo estoy haciendo lo mismo, pero es infinitamente más inspirador construir un muro para una catedral que construir un muro a secas, ¿no? Para ir cerrando, sí que me gustaría plantearos una pregunta que aquí me gustaría que me dieseis vuestro punto de vista en base a vuestra experiencia. Porque todo esto está muy bien, aquí hay mucho de filosofía, entre comillas, porque hay muchos estudios que no hemos tratado aquí, que no hemos hablado de ellos, ¿vale? Pero que soportan la idea de que motivación y compromiso ayuda a tener un mayor rendimiento en el puesto de trabajo. Pero hay una pregunta que mucha gente se hace cuando desde Recursos Humanos cogemos la bandera del propósito en la misión, que es, esto está genial, esto está fantástico, pero ¿dónde está el ROI de todo esto, ¿no? O sea, todo lo que yo hago para ayudar a la gente a desarrollarse, a conectar, a comprometerse, ¿cuál es el retorno? ¿Podemos decir que quien está más comprometido es más productivo? ¿Cuál es vuestra experiencia sobre esto? Si te parece, Eva, ¿empiezas tú? Sin duda, evidentemente, el compromiso te lleva a ir a buscar el extra mile, ¿no? Que tanto hemos oído, ¿no? Realmente, las personas que están comprometidas y que son felices, yo vuelvo a la mía, haciendo lo que hacen, generalmente no suelen mirar el reloj. Se motivan solos porque lo que están haciendo les apasiona. Y eso te lleva a conseguir alcanzar hitos que a lo mejor ni a nivel empresarial te habías logrado plantear. O sea, yo lo vivo cada día. Tenemos equipos pero es que en todos los ámbitos, en atención al cliente o en ingeniería, que realmente viven con pasión lo que hacen y de repente te llegan con soluciones que durante el fin de semana han estado probando, haciendo testings, ¿no? Y te vienen con el y sí, ¿no? Pues ese y sí, yo creo que es un síntoma de felicidad, ¿no? Cuando alguien decide voluntariamente y en su propio tiempo seguir dándole a la cabeza para poder mejorar, para poder contribuir, para poder compartir, ese es el verdadero compromiso, no el del papel, ¿no? A mi entender. Y gracias a Dios creo que soy de las afortunadas que lo vivo en mi día a día, desde una persona de atención al cliente que de repente dices, jolín, ¿cómo se le ha ocurrido? ¿Qué tal? ¿No? Pues sí, porque esa persona disfruta con lo que hace y no deja de sentirse vinculado a un proyecto e intenta pues, buscar la excelencia, ¿no? Entonces, esa extra mile yo creo que sí que tiene que ver mucho con el compromiso y con la felicidad que te aporta el hecho de formar parte de un grupo con un compromiso común. Eso es importante. Muchas gracias, Eva. Luis, en tu caso, ¿cómo vives esta relación entre compromiso y productividad? Sí, es que además esta pregunta que has hecho creo que es súper importante, ¿no? Porque es cómo materializamos, ¿no? Cómo monetizamos al final muchos esfuerzos que se hacen, ¿no? En temas que parecen difíciles de medir, ¿no? Y lo son, obviamente, lo son, ¿no? De hecho, muchas veces temas de recursos humanos estamos viendo que tienen similitudes a temas de BI y de inteligencia artificial. No es una fumada, perdonadme. Quiero decir, de hecho, cada vez más, por eso People Analytics cada vez más forma parte de la dirección de personas, ¿no? Porque en realidad son cosas que están muy conectadas, ¿no? Por ejemplo, dices, ¿cómo puedo medir que está habiendo un mayor compromiso por los empleados? ¿No? Estas preguntas que tienes que estarlas aterrizando en cada puesto de trabajo, esto tienes que identificar, o sea, tienes que trazar indicadores y tienes que estar tomando muestras de esos indicadores para ver tendencia, sobre todo ver tendencia, ¿no? Ver si vamos para arriba o para abajo, más que los valores absolutos, ¿no? Porque, por ejemplo,
cuando estás hablando de, pues de compromiso, como decía, ¿no? También tenemos que tener muy presente temas como la satisfacción de los clientes, objetivos grupales, ¿no? Que dices, ya son de explotación del grupo, sí, ya, pero son objetivos que si todos los empleados o los que trabajan para un proyecto los asumen como propios y están comprometidos con eso, los viven, están innovando, como decías, Eva, no están solo haciendo lo que les piden, de la manera que les piden, sino que están intentando encontrar soluciones para mejorar en estos objetivos que luego sabes que están siendo medidos, ¿no? Y van a formar parte de ese ROI al final. Entonces, desde la dirección hay que fijar bien claramente objetivos, indicadores que pueden ser síntomas de tendencia en lo que está pasando por cada departamento, buscar comparativas entre ellos. Fíjate, muchas veces hay objetivos muy claros que se pueden trazar y comparar entre cada dirección, cada departamento, cada ubicación, oficina o sobre todo jefe, para ver que hay unas tendencias diferentes, ¿no? Esto sin todavía, y hay muchas analogías en esto con el BI, ¿no? Muchas insights al principio no te explican todavía qué está pasando exactamente, pero sí que te hacen detectar, digamos, con facilidad los puntos donde tienes que analizar, ¿no? Que hay algo que esté funcionando mejor o peor en cada equipo, ¿no? Y esto creo que como ROI sí que es posible trabajar para acabar encontrando cosas que incluso podamos cuantificarlas. Muchas gracias, Luis. Está claro que algunas de las recetas que estamos tocando, no sé si recetas o ingredientes, ¿no? Elegir la palabra que queráis, pero de alguna manera de lo que extraemos de lo que Eva y Luis nos están explicando es que para conseguir ese compromiso, que es ese deseo de ese extra mile que todos queremos que nuestro equipo no mire la hora, no se le caiga el boli y esté al 120% en nuestro proyecto, primero hay que escuchar más a la gente de manera muy humilde y sabiendo que a lo mejor escuchamos cosas que no nos gustan escuchar. Que también tenemos ahí tecnología, que Luis lo ha explicado muy bien, hay software que nos permiten facilitar ese tipo de escucha y tener ese tipo de feedback de una manera diferente a la que hace 10 años nos permitía la tecnología. Luego tenemos el tema de alinear con los valores, ese alineamiento es lo que nos permite también ese compromiso y esa identificación. Y luego un elemento muy importante que estamos robando un poco del marketing, ¿de acuerdo? Que es el concepto de la propuesta de valor, que antes lo teníamos muy clara para nuestros clientes porque, bueno, al final tenemos que vender y quién es más importante que el cliente, ¿verdad? Pero ahora nos damos cuenta de que el empleado juega un papel muy importante en todo eso, ¿no? Y esa propuesta de valor que también nos comentaba tanto Luis como Eva, la tenemos que aportar y trasladar a nuestros empleados. Eva, Luis, muchísimas gracias por compartir vuestras experiencias profesionales y personales con todos nosotros. Antes de irnos, no nos estamos yendo, parece una despedida, pero no nos estamos yendo. Ahora toca la zona de preguntas y respuestas que nos va a comentar Santi. Eva, ya sé que tú tienes un board ahora mismo y te vas a tener que desconectar. No hay ningún problema. Cuando tengas que marcharte, márchate, que sabemos que tienes una reunión súper urgente. Pero todos los demás, no os quedéis y no os perdáis la parte de preguntas y respuestas, que es en la que participáis vosotros. Pues antes que tenga que salir pitando, que lo mío es vivir al vuelo, aunque esté teletrabajando, esto es horroroso. Daros las gracias a todos por haber compartido este webinar, que para mí es súper interesante poder compartir. Te agradeceré mucho que me mandes el vídeo porque quiero leerme con detenimiento pues todas las preguntas que han podido surgir y estoy evidentemente a vuestra disposición para responder a aquellas que consideréis que yo puedo aportar y nada, pues de nuevo, muchísimas gracias a todos y a GHC pues por organizar eventos de este tipo que nos permiten expresarnos y compartir. Al final se trata de compartir y de seguir creciendo. Mil gracias a todos. Muchas gracias, Eva. Bueno, Luis, no te vayas, no te despidas, ya te despides luego, ¿eh? Que esto, ¿sabes que cuando uno se despida, de repente todo el mundo se quiere despedir y se quiere marchar? No, que todavía nos quedan unos minutitos para esas preguntas de la gente que ha venido hoy a escucharnos. Santi, cuando quieras. Vale, lo que vamos a hacer un poco, también porque lo dijo Eva, las preguntas que son para Eva las contestaremos ya o se las enviaremos a Eva y las podemos poner en la web con las respuestas que nos dé. Y aprovechamos y ahora hacemos las preguntas para Luis, ¿ok? Sí. La primera, Luis, que tengo era de Aurea Chumetra. ¿Considerás que los trabajadores inicien la comunicación a la dirección con lo que les interesa, es decir, hacer el sentido inverso, que no siempre sea de arriba abajo? ¿Y qué vías existen para hacerlo? ¿Cómo es que lo hacen? Correcto, sí, perfecto.
Muy interesante, sí. Es verdad. A ver, creo que las dos vías tienen que existir, ¿no? La empresa tiene que enviarles regularmente a cada empleado unas encuestas para recoger sus apreciaciones, su valoración de todo lo que la empresa está, el esfuerzo que está haciendo por ellos, para cuantificarlos, para cuantificar el retorno que está teniendo de eficiencia y de eficacia. Pero el empleado también, claro, que tiene que tener algún medio de poder dirigirse hacia arriba, ¿no? Y eso nosotros, como decía antes, tenemos un canal que llamamos La Voz del Empleado, donde el empleado es donde puede dirigirse para ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, creo que es muy valioso que, desde luego, el empleado le favorezcamos canales donde, si tiene cualquier propuesta, ¿no? Cualquier idea o cualquier sugerencia, desde luego exista un canal viable y que todo el mundo conozca y que esté bien explicado cómo funciona para que lo puedan pedir, sin duda. Vale, perfecto, perfecto. Sí, es el canal que existe, que sería tipo un chat, un feedback. Bueno, claro, depende de cada modelo de empresa y tamaño, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un correo, tenemos un grupo de correo para eso. Pero, bueno, es lo que digo, depende de cada empresa, ¿no? Vale, perfecto. También, además de esa, pregunta José M. Rosón, ¿qué otras herramientas digitales utilizan para valoración de equipos en Compensa? Sí, bueno, nosotros utilizamos un software propio que desarrollamos al efecto, que forma parte de una suite integrada de soluciones, pues para que, pues eso, es una plataforma tanto web como app, donde los empleados pueden entrar y pueden autoevaluarse, por un lado, y luego los jefes autoevaluarse, ¿no? Es una herramienta sencilla, pero que funciona muy bien, porque al final es lo que estamos provocando, ¿no? El objetivo es provocar que exista ese encuentro y que desde las direcciones de área, de departamento y la dirección general se pueda también tener una trazabilidad buena de, por ejemplo, grados, digamos, diferentes entre la percepción que tiene el empleado y el correspondiente jefe. Cuando hay una percepción de, por ejemplo, más de un par de puntos, es que ahí está pasando algo, ¿no? Asegurar que se están haciendo las reuniones para resolver a tiempo, con la honestidad que antes decía Eva, ¿no? Y sobre todo a tiempo para permitir corregir circunstancias que no están siendo alineadas entre las expectativas que tiene el jefe y el desempeño del colaborador, ¿no? Es importante que exista esta comunicación regular, a tiempo, sobre todo para provocar corregir las cosas que no están siendo interpretadas de la misma manera. Y las plataformas digitales, como digo, son aplicaciones móviles y plataforma web que forma parte del software integrado que ofrece Compensa, junto a la propuesta de valor del empleado y otras muchas soluciones que tampoco habrán. Si alguien tiene interés fuera del chat, pueden llamarme y les cuento con mucho detalle. Muy bien, perfecto, Luis. Tengo dos más, que nos quedan 2 minutitos, cortitas. Una que me ha llegado ya 2 veces, que es desde tu experiencia, ¿qué beneficio es el que más piden los empleados? Pues fíjate, esto es súper interesante, porque yo me sorprendí bastante. Os cuento. Nosotros estamos ofreciendo una multitud de beneficios de todo tipo, ya has dicho antes, en grandes categorías, y para todos ellos les acabamos enviando a todos los colaboradores una encuesta que nos valoren y nos cuantifiquen el aprecio que tienen por cada una de estas medidas, si los sustituirían o no por otras, o si no estarían dispuestos a perderlos a cambio de una cuantificación económica. Son preguntas que intentamos provocar que los empleados valoren con un criterio homogéneo todos ellos, cada medida. Y yo, por ejemplo, personalmente, en el ámbito de Compensa, me encontré medidas que eran muy, como decíamos antes, de temas de conciliación, porque claro, tú con un enfoque más clásico te esperas que valoren temas, sobre todo retributivos, políticas de retribución variable, políticas de desempeño o de flexibilidad horaria, ¿no? Que eso es clarísimo, o de estos tipos. Pero, por ejemplo, nos encontrábamos que muchos empleados valoraban sobre todo temas de conciliación, como poder salir o tener horarios más flexibles, como llevar vestimenta casual, que decías, pues esto es una chorrada, ¿no? Pues no, porque resulta que hay empresas que obligan a llevar, pues yo qué sé, ahora ya con la pandemia esto ha desaparecido, ¿eh? Esto fue de antes.
obligan empresas a ir pues vestidas de una manera y la gente más joven, ostras, valora con una importancia el poder ir, pues qué tontería, ¿no? Pues bueno, pues no, pues por lo visto no lo es. Pero como esta anécdota que es menor, pero creo que como anécdota para explicar que la gente pues está valorando, además de la retribución, además de la flexibilidad horaria, además de la formación, que siempre están arriba, pues también temas menores de conciliación, pero es lo que digo, ¿eh? No existe una valoración uniforme por toda la empresa. Al final, el valor está en que encontremos de manera individualizada por cada perfil. Entonces, claro, ¿cómo poner en marcha luego una propuesta de valor personalizada? Necesitas tecnología, no te sirve un Photoshop ahí colgado para todo el mundo. Entonces sí que necesitas tener pues motores que cuando el empleado entre a verlos se encuentre lo propio, lo suyo, lo individual, y que puede ser muy diferente a lo que tenga otra persona, ¿no? Entonces, si tienes este motor, estás alineando la eficacia, la eficiencia retributiva de lo que la empresa está poniendo a disposición de empleados, pues dando el máximo retorno. Vale, perfecto. Está claro que la tecnología para esto ayuda mucho. Y te dejo la última, que ya estamos sobre las 6, que nos hizo JM Rosón, y tiene que ver también esto de medir de manera individual, como decías recién, y es si miden de alguna manera la felicidad del trabajador y cómo lo hacen. Sí, nosotros estuvimos durante un tiempo haciendo, o sea, poniendo en marcha un método para medir esto de una manera muy explícita. Cuando antes comentabas, Guillermo, cosas que no nos habían funcionado muy bien o tal, a ver, nosotros, como todas las empresas, estamos en continua, digamos, transformación y sí que intentamos ir por esta vía. Lo dejamos aparcado porque al final esas preguntas estaban de alguna manera, las estábamos ya incorporando en otras encuestas que estábamos realizando, ¿no? Que no eran tan explícitas en ese sentido, pero, o sea, una encuesta que solo hable de felicidad como tal, hoy por hoy no la estamos nosotros poniendo en marcha, ¿no? Pero bueno, es algo que como os decía, lo estamos midiendo de manera indirecta con otras encuestas de satisfacción de la experiencia del empleado que sí que les estamos recogiendo, ¿no? Pero creo que es muy interesante en cualquier caso y no estoy cerrado a que volvamos a la carga con esto. Vale, excelente, Guille. Bueno, ya estamos sobre las 6, te dejo el cierre, ¿eh? Perfecto. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora sí, si quieres despedirte. No, deciros que ha sido un placer y nada más. Y muchas gracias a los que habéis asistido, porque lo que comentábamos antes, estamos todos en un momento que hay un aluvión de webinars de vuelta. O sea, entonces por eso cuando vemos que hay gente interesada y que habéis querido estar con nosotros, daros las gracias por el interés. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Compromiso, motivación, felicidad, seguramente temas que en los 90 la mayoría de nosotros ni nos planteábamos que fuesen a formar parte de nuestra preocupación como profesionales de recursos humanos o como directivos. Hay mucha literatura al respecto y seguramente todavía mucho por descubrir. Para los que queráis entrar en los elementos teóricos de la motivación, os recomiendo un libro que a mí personalmente me ha gustado mucho. El libro se llama La sorprendente verdad sobre qué nos motiva. Es de Daniel Pink, que igual alguno de vosotros lo conoceréis, que es uno de los pensadores seguramente más provocativos de este siglo en referencia a lo que es la motivación de las personas. Y hasta aquí nuestro webinar de octubre. En noviembre y diciembre estamos organizando webinars muy interesantes de desarrollo personal sobre el sueño, el deporte, la nutrición, cómo aprovecharlos para mejorar nuestro rendimiento y con invitados de lujo, cosa que ya viene siendo habitual en nuestros webinars. Ya sabéis que en GHC estamos constantemente creando contenido sobre gestión de personas, tanto en nuestro blog, en nuestro podcast y en nuestros webinars, que no os perderéis si os apuntáis a nuestra newsletter en globalhumancom.com. Espero que nos vamos a ver en noviembre y mientras tanto, gracias Eva, gracias Luis por estar con nosotros y gracias a todos los que os habéis conectado hoy, que habéis participado y que habéis interactuado, ya que sin vosotros este formato no tiene ningún sentido. Espero que tengamos la oportunidad de vernos muy pronto. Hasta nuestro próximo webinar. ¡Feliz semana! Gracias. Adiós.